Estamos, estamos reunidos cada último miércoles de mes y es bueno estar juntos, es bueno compartir. Nos agrada muchísimo que ustedes puedan estar junto a nosotros edificándonos unos a otros. Esa edificación implica llegar a un estado de madurez y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre nuestra madurez. A mí me gusta mucho investigar el origen de las palabras y los significados de las palabras. Así que aquí hay un significado del diccionario de la Real Academia Española. Dice que la madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Así que usted tiene que mirarse ahorita como si fuera una naranja, una manzana, ¿no ve? Una mandarina, y pueda verse a sí mismo si usted ha alcanzado un desarrollo completo. ¿Ok? Ese desarrollo tiene que ver en las tres áreas del ser. Ese desarrollo tiene que ver en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y tiene que ver muchísimo en la parte del alma con lo que ahora la psicología llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una capacidad de aprender de nuestras experiencias de vida. Entonces, debemos aprender. Las personas que no aprenden de sus experiencias de vida son personas inmaduras, se quedan niños. ¿Ok? Entonces, la madurez en lo espiritual está directamente relacionado también con la capacidad de internalizar, colocar dentro de nosotros, en nuestro interior, principios de vida. Que estos principios de vida van a orientar mis pensamientos, primero, porque mis creencias determinan cómo yo pienso, y ese pensamiento va a definir cuáles son mis decisiones que yo tomo y mis acciones en el día a día. ¿Ok? Entonces, todo esta maduración que debemos tener nosotros es un proceso. No es algo que se alcanza de la noche a la mañana. A ver, físicamente nosotros somos niños. Nacemos como bebés, totalmente dependientes. A medida que vamos creciendo, teniendo una madurez física, vamos desarrollando capacidades, ¿no es verdad?, que nos van a permitir ser autónomos físicamente hablando. Así debería suceder con nuestra alma. En nuestra alma, vamos a ver ahorita qué es lo que hay, y con nuestro espíritu. Entonces, siempre es un resultado, ¿sí? De alguna manera, para que no te sientas condenado de repente con algunos conceptos que vamos a vertir hoy día, todos nosotros tenemos áreas inmaduras, estamos en un proceso de crecimiento, ¿sí? Esa madurez que empieza cuando nacemos y nos vamos desarrollando emocionalmente, intelectualmente, debería terminarse en una determinada etapa en mi vida. El problema es que hay personas que pueden tener 30 años, 40 años, 60 años y siguen comportándose como niños. ¿Ok? Entonces ya eso es una persona inmadura, ¿no es verdad? Es una persona como si fuera una fruta verde, ¿sí? Pero esta madurez tiene que ver con varias cosas de nuestro ecosistema que nos rodea, ¿sí? Nuestra familia. ¿Qué educación has recibido? Esa educación necesariamente tiene que ver, implicar tu fe, tus creencias que te enseñaron y bajo qué perspectivas te la enseñaron. Las cosas que te han ido pasando en tu vida a lo largo de tu recorrido pues, en esta tierra, qué te han ido pasando y cómo has procesado los eventos de tu vida, cómo amalgamas esos eventos de tu vida, a qué conclusiones has ido llegando con las experiencias vividas, ¿ok? Algunas personas, esas experiencias vividas son heridas muy fuertes, muy profundas, muy dolorosas, que no pueden superar y eso hacen que actúen con cierta inmadurez
posiblemente fruto del temor y del miedo a ser lastimado. ¿Ok? Entonces nosotros debemos comenzar a revisar en qué áreas de nosotros hay inmadurez, qué parte de nuestro ser interior tiene todavía esa parte verde, ¿no? Esa parte verde que nosotros mismos en nuestro interior sabemos, conocemos y que muchas veces nos hace sentir culpables. Y tratamos de contrarrestar ese sentimiento de culpabilidad por muchos medios, ¿no? Porque nos hace sentir vulnerables. Esa parte infantil, esa parte irresponsable que tenemos, esa parte en la que somos dependientes de muchas personas o muchas circunstancias en nuestro interior, nos hace sentir acusados, ¿no es verdad? Y eso se retroalimenta, esa parte verde de nosotros que no hemos madurado todavía, en cosas que son fruto de cosas que no hemos superado, que no hemos podido aprender, no hemos aprendido a tolerar esas cosas. Y en muchas ocasiones hacen que nos comportemos de una manera incorrecta. Y esa manera incorrecta nos va desgastando porque sabemos que estamos haciéndolo mal, porque después que razonamos, vemos los resultados de nuestros pensamientos, de nuestro hablar o de nuestro actuar, después nos vamos culpando a nosotros mismos, ¿no es verdad? ¿Por qué hice esto? ¿Sí? Entonces, conocernos a nosotros mismos y conocer en qué consiste la madurez puede ayudarnos a ser conscientes de nuestras virtudes y nuestras carencias. ¿Sabe? En FFI, el seminario más importante, el fundamental que tenemos, es un seminario donde te ayuda a contestar una gran pregunta. ¿Quién soy yo? En el seminario Bendiciendo Generaciones, y en el otro, en el segundo, Sendas Antiguas, que se llama Fortaleciendo Relaciones, te ayuda a que vos contestes una pregunta: ¿quién soy yo? Pero no es mi nombre, ¿sí? No, yo, cuando alguien se pregunta a sí mismo, ¿quién sos vos? O alguien te pregunta, ¿quién sos vos? No es tu nombre necesariamente, sino es cómo te ves vos, o cómo crees que Dios te ve a vos, ¿sí? Eso significa, yo me veo con estas virtudes y estas virtudes, pero también me veo con estos defectos y estos defectos y estos otros defectos que estoy buscando cambiar, transformar, de ser un defecto a que se convierta en una fortaleza con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y estas virtudes que tengo, estoy buscando potencializarlas cada día con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No me avergüenzo ni niego de mis debilidades o mis carencias, sino que busco, las reconozco y busco transformarlas. Cuando yo contesto esas cosas y me conozco a mí mismo, estoy respondiendo esa gran pregunta: ¿quién soy yo en esta vida? Y como consecuencia de eso puedo contestar una segunda gran pregunta que se llama: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi estadía aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi existencia? ¿Ok? Entonces, el conocer mis virtudes y mis carencias, mis debilidades, es parte de entrar en un grado de madurez, ¿no es verdad? Entonces, pero cuando hablamos de esta madurez, no es algo simplemente que está suelto como nuestra mente solamente, ¿sí? ¿Y por qué? Y quiero ahorita compartir algo con ustedes. Un ratito voy a compartir solamente una diapositiva aquí. Déjenme verlo. Déjame un ratito. Ok. ¿Están viendo ahí ese cuadro? Sí, señor, se está viendo. Ok, entonces dice, nosotros somos seres tripartitos.
¿sí? Somos seres tripartitos, tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Eso dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces resulta que nosotros tenemos estas tres áreas de nuestra vida. El espíritu, que es nuestra naturaleza, nuestra conciencia y comunicación, que percibe ese ambiente divino, que nos relaciona y nos conecta con Dios. Tenemos nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad, lo que llamamos libre albedrío, y la carne, ¿sí? Es el imperio de los sentidos, de los ver, gustar, oler, palpar, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas son las que tenemos que madurar. Cuando mi ser madura, tiene que madurar mi espíritu, tiene que madurar mi alma, y obviamente mi cuerpo tiene una maduración natural, de la cual yo no tengo dominio. Mi cuerpo crece sin que yo me dé cuenta. Mi cuerpo crece sin mi voluntad, ¿no es verdad? Hay un desarrollo natural, pero mi alma y mi espíritu, yo tengo que ser intencional en alimentarla de cosas correctas para poder tener un desarrollo y una madurez que Dios quiere que tengamos. ¿Ok? Entonces, algunas cosas sobre este tema de la fe y las creencias son importantes. Mira, no, la Biblia nos habla de muchas cosas, pero también la ciencia y algunas personas importantes en la historia de la humanidad, como Mahatma Gandhi, por ejemplo. Él decía, tus creencias se convierten en pensamiento. Eso es muy verdad. Lo que yo creo genera un efecto en mi manera de pensar. Esos pensamientos se convierten en la forma en que yo hablo. Mis palabras se convierten en acciones. Eso es muy importante. Las palabras tienen poder porque son acciones. Yo puedo con una palabra elevar la autoestima de una persona o puedo destruir a una persona con mis palabras. Entonces las palabras se convierten en acciones. Mis acciones se convierten en hábitos de vida, costumbres. Y esos hábitos se convierten en tu carácter. ¿Okay? Y ahora que está de moda la programación neurolingüística, el creador de esto dice, tus creencias no están hechas de las realidades, sino tu realidad es la que está hecha de tus creencias. Ok, eso es lo que dice la gente, la ciencia, y muchos años antes Dios escribió esto. Dios escribió en Proverbios, capítulo 23:7, porque cuál es el pensamiento de su corazón, así es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y también nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, lo que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, comienza a manifestarse a través de nuestro intelecto, de nuestras emociones y nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo examinarme? ¿Cómo yo puedo examinarme si soy una persona madura? Y la palabra nos da una forma de hacerlo. 1 Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, maduro significa eso, no se refiere al ser hombre masculino, sino se refiere a la madurez de un hombre o una mujer. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabe? Llega un momento en nuestra vida en que debemos de dejar de hacer cosas de niño. Debemos dejar de hablar como niño. Ahora, usted comienza a examinarse. ¿Cómo usted habla? Las palabras de una persona reflejan lo que hay depositado en su corazón. Dice el Señor Jesús que guardemos nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿No es verdad?
de la abundancia del corazón habla la lengua. Si usted es una persona quejosa, si usted es una persona criticona, si usted es una persona que murmura de todas las cosas, ¿está siendo como niño o es una persona madura? ¿Está hablando como niño o está hablando como una persona adulta? ¿Sabe? Muchas veces, inclusive en nuestros medios cristianos, en los medios de la iglesia, bajo ciertos pretextos, por ejemplo, de orar por el hermano, comenzamos a murmurar por el hermano. Porque cuando alguien nos confiesa algo, alguna debilidad, algún pecado, y para desahogarse y sanar su corazón, como dice Santiago 5:16, lo cuenta a un hermano o a una hermana, y esta persona viene y llama a otro y dice, oye, te quiero comentar algo para que oremos. El hermanito o la hermanita me contó que cometió este pecado. Y ese tercero va y le cuenta un cuarto, y ese cuarto le cuenta un quinto, y toda la iglesia cuando llega el día domingo lo miran y lo ponen bajo el reflector, bajo la lupa a esta persona que lo único que quiso fue cumplir un principio de Dios, que es hablar y manifestar lo que sintió en su corazón para sanar su alma. Y ahí está la gente murmurando. Hazte una prueba. Cuando alguien venga a comentarte un asunto de otra persona que no está presente, comenzá a examinar esto. Si vos sos parte de la solución o la persona que te lo comenta es parte de la solución y de ayudar al hermano o a la hermana en problemas, ok, habla de eso. Pero si no sos parte de la solución y la otra persona no es parte de la solución, ni lo toques porque se llama murmuración. Cuando hablamos de una persona sin que esté presente y no somos parte de la ayuda, no somos parte de la solución, es murmuración. Entonces, personas murmuradoras, críticas, quejosas de la vida, se quejan de todo, se quejan porque no tienen trabajo. Y cuando tienen trabajo, se quejan porque tienen mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, son personas que hablan, expresan cosas como si fueran niños. Personas que son con una actitud arrogante, personas que ofende a otro con sus palabras, personas que hablan palabras obscenas. Esas personas usted puede concluir que habla como niño. Es un niño espiritual que aún no ha alcanzado la madurez. Aunque vaya a la iglesia, aunque tenga 50 años y vaya todos los domingos a la iglesia y sea líder de un ministerio, no importa. Si tiene estas actitudes en su forma de hablar, queja, murmuración, crítica, arrogancia, ofensa, palabras obscenas, usted puede decir que es una persona inmadura. Ahora, examínese usted. No piense en otro. No piense en el hermanito fulano, en la hermanita fulana. Piense en usted. Estamos aquí nosotros. Y la palabra nos manda a que nos examinemos nuestro propio corazón. ¿Ok? Entonces, la primera cosa. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo expresa usted sus cosas? Sus sentimientos, la circunstancia o la vida de los otros. ¿Ok? Hablaba como niño. La segunda dice, pensaba como niño. Hay pensamientos que muchas veces tenemos y tenemos que tener cuidado en eso, que se oponen a la palabra de Dios. Son pensamientos que se enfocan al hombre en sí mismo. Son pensamientos egoístas. Son deseos personales de tener cosas materiales a costa de otras personas. Son pensamientos injustos o pensamientos inmundos. Todo aquello que corrompa y daña la mente, si está en tu mente, es un pensamiento de inmadurez. Los pensamientos que tenemos revelan nuestro carácter interior de una persona. Una de las cosas muy importantes que Dios quiere que seamos es que seamos íntegros. Y la integridad tiene que ver con lo que pienso, lo que hablo y lo que actúo. Debe estar perfectamente coherente. Sea que esté en mi casa, sea que esté con un grupo de amigos, aunque sean no cristianos,
sea que esté en la iglesia, donde sea que yo esté, debo tener la misma acción. Pensamiento, palabras y acciones totalmente congruentes. ¿Sabes? Porque esos pensamientos revelan mi carácter. Cuando los pensamientos de una persona solo están enfocados en las cosas terrenales y en sí mismo, hay una falta de madurez espiritual. Por eso es que el rey Salomón en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Muchas veces andamos por ahí pensando en nosotros mismos. Se llama egocentrismo. Creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Y eso es egocentrismo. Eso no es amor. El egocentrismo pide para sí. Como cualquier niño. Los niños siempre quieren todos los juguetes para sí. No importa el juguete viejo, la muñeca rota, la pelota totalmente destruida. Si aparece otro niño y la quiere agarrar, este niño egoísta siempre quiere tenerlo todo. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. La tercera forma, juzgaba como niño. La inmadurez espiritual lleva al ser humano a juzgar todo infantilmente. Se queja por todo. Se enoja fácilmente. Y siempre quiere tener la razón. Usted seguramente ha encontrado a esas personas que de repente cuando reciben un no, se enojan. Cuando usted opina en contrario, la persona se enoja. Y discute y argumenta porque siempre quiere tener la razón. Estas personas que actúan así difícilmente asumen la responsabilidad de sus propios actos. Por eso es que pasan culpando a otras personas de sus propios errores. Nunca buscan ser equivocados, siempre se autojustifican echando la culpa a otras personas. Si no terminan un trabajo, buscan por qué no terminaron ese trabajo. Alguien está en la cadena que me está perjudicando y que no permitió que yo termine. Entonces, huyo de mi responsabilidad culpando a otros de mis propios errores. La madurez de un hijo de Dios, de una hija de Dios, debe ser trabajada todos los días a través de prácticas espirituales y de experiencias diarias. Entonces, entendiendo algo importante, el crecer espiritualmente y emocionalmente demanda esfuerzo. ¿Sí? A ver, una práctica espiritual es orar, ¿no ves? Nos enseñan que debemos orar todos los días, mejor si es temprano en la mañana. ¿Sí? Nos enseñan que hay que leer la palabra, porque si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Pero eso demanda un esfuerzo. Primero debo ser disciplinado, debo buscar un horario, ya sea en la mañana, sea al mediodía, en la tarde, pero debo buscar un horario. Y muchas veces nos buscamos el horario y lo definimos el horario y de ahí no lo cumplimos el horario. ¿Por qué? Porque no somos responsables con lo que decimos que vamos a hacer. Entonces, crecer implica esfuerzo, implica responsabilidad. ¿No es verdad? Ese esfuerzo y esa responsabilidad me lleva a que yo sea perseverante en mi crecimiento, en mi edificación espiritual. Y cuando yo hago eso, eso concede beneficios, me concede privilegios. ¿Por qué? Porque voy edificándome, voy conociendo más de Dios. Y entonces yo no comienzo a juzgar a las personas o a las circunstancias. Muchas veces juzgamos a las personas para nosotros sentirnos valorados, para sentirnos más altos que los otros. Entonces apocamos, disminuimos lo que otros son, lo que otros hacen, los criticamos y los juzgamos de una mala manera para nosotros sentirnos en nuestro interior que estamos por arriba. Eso es envidia. Es un alto grado, la envidia es un alto grado de inmadurez. Ok, entonces,
La palabra de Dios nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 13. Hay muchas personas que buscan a través de videos en el YouTube o en las redes sociales. Veo que muchas personas se preocupan en ver videos motivacionales para darse más ánimo. ¿Sabe cuál es la mayor fuerza para tener ánimo? La fe. La fe. Si vos te sentís mal, si vos te sentís decaído, es porque no tenés fe. La fe es la que nos levanta. Y resulta que cuando leemos la palabra, y leemos la palabra, y leemos la palabra, nuestra fe crece. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, dice su palabra. Entonces, por eso es que dice en Efesios 4:13, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo si no leemos la palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no solo leerlo, porque muchas veces la leemos. Algunas personas me dicen, aprovechando que hay audiobiblia, ¿no es verdad? Es bueno la audiobiblia, yo tengo audiolibros y ese tipo de cosas, pero cuando yo estoy manejando mi carro, mi auto, y escuchando la Biblia, y distraído porque me voy a chocar, porque la luz roja y esas cosas, yo no estoy meditando en la palabra. Yo la estoy escuchando de repente y algo va a quedar en mi mente, pero la pregunta es, ¿qué tanto va a quedar en tu corazón? Hay que buscar, no solamente leer la palabra, hay que meditar en la palabra. Y cuando meditamos en la palabra, nuestro espíritu crece. Y cuando nuestro espíritu crece, nuestra fe crece. ¿Okay? Y cuando nuestra fe crece, nuestra fortaleza crece. Nuestra autoestima crece, porque ahí comenzamos a entender de que somos hijos de Dios. Y comenzamos a sentirnos hijos de Dios. Hay muchas personas que se sienten siervos de Dios. Y Dios no quiere que nos sintamos siervos. Dios quiere que lo llamemos Abba, Padre. Eso es ser hijo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir estas cosas? Cada uno debe examinarse. Mira, les voy a leer un versículo. Se lo voy a poner otra vez aquí. Esto está en una versión de una traducción del lenguaje actual. 2 Corintios 13:5. Yo te sugiero que si podés buscarlo en la Reina Valera es más drástica que esto que está aquí. 2 Corintios 13:5 dice así. Póngase a pensar en su manera de vivir. La palabra en Reina Valera dice, cada uno examínese a sí mismo. Póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él, el Señor Jesucristo, vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. La palabra en la Reina Valera, se la voy a leer aquí ahorita, aquí la tengo. Dame solamente un minutito. Dame un minutito. 2 Corintios, en la Reina Valera, te la voy a leer. A mí me golpeó muchísimo la forma en que está redactado. 2 Corintios 13:5 dice así, mira. Examínese cada uno, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sabe? Cuando no buscamos nuestro crecimiento espiritual y emocional, cuando no buscamos nuestro desarrollo, buscando esa madurez espiritual,
somos reprobados. Nuestra medida, que es una vara obviamente muy alta, es ser semejantes a Cristo. Y Cristo tuvo ciertas características, especialmente responsabilidad. Él fue totalmente responsable con la misión que el Padre le dio, al punto de morir por cada uno de nosotros. Al punto de morir por cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero pedirle a Elías que le pasé una hojita, un PDF con 10 características. Estas 10 características yo las saqué del internet, ¿sabes? Porque me gustaron. Porque muestra ciertas características de responsabilidad. ¿Okay? Voy a leer las primeras, no sé si las pasaste ahí. Ok. Perfecto. Ahí está un archivito. Después la puedes leer en tu casa. Yo rápidamente voy a leerte unas primeras para que después vos te examines. La primera característica, la persona madura es quien se responsabiliza de las consecuencias de sus actos. Admite sus errores y no intenta maquillarlos. Si usted siempre intenta maquillar sus errores para que no sentirse mal por haber cometido una equivocación, entonces quiere decir que no hay madurez en usted. Pero si usted los asume, los corrige, se arrepiente de ellos y va para adelante, entonces usted es una persona madura. La segunda, reacciona de manera ecuánime, es equilibrada y justa. Es equilibrada y justa. Aunque lo experimenta y conoce de manera consciente, no se deja dominar por su miedo. La palabra dice que en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, de modo que el que teme lleva en sí tormento y es dominado por el miedo. La persona inmadura entra en pánico fácilmente ante cualquier circunstancia. Pero una persona madura tiene una capacidad adecuada para dominar sus emociones. En la Biblia es parte del fruto del Espíritu, se llama dominio propio. Cuando lees Gálatas, el fruto del Espíritu, dominio propio o templanza también es traducida en algunas versiones. Una tercera característica, una persona madura pone en práctica lo que aprendió. Porque esta madurez tiene que ver con esa capacidad de inteligencia emocional. Es la capacidad de aprender de tus experiencias. Si tuviste malas experiencias en tu vida, ¿cómo las aprendiste? O la persona inmadura, cuando hay experiencias dolorosas, vuelve y vive siempre en el pasado y no lo supera. No perdona. La persona que no perdona es una persona inmadura. ¿Okay? La persona que no perdona siempre está quejándose de lo que le sucedió. Siempre le echa la culpa de su falta de futuro a lo que le sucedió en su pasado. Siempre está lamentándose de lo que no tuvo. Cuarto, la persona madura conoce sus límites y calcula adecuadamente los riesgos razonables de una acción. No asume más de lo que puede abarcar. Es osada, pero es prudente. Yo le llamo osadía con sabiduría. La osadía en extremo es imprudencia, pero la osadía con sabiduría es prudencia. Quinto, tiene en cuenta su influencia sobre los otros. Nosotros todos tenemos influencia sobre personas a nuestro alrededor. Si vos sos papá o mamá, tenés influencia sobre tus hijos. Si vos sos un jefe de un grupo de personas, si vos sos autoridad de un grupo de personas, tenés influencia sobre ellos. La persona inmadura intenta aprovecharse de su posición y de su conocimiento. Se llama manipulación.
La persona madura nunca se aprovecha de los otros. No se aprovecha de su posición ni de su conocimiento. Una persona madura no hace trampas. Una persona madura no se centra en sí mismo, sino que busca el bien de los demás. Es lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagan por vanagloria, ni por discordia, ni por pelea, sino antes bien mirando al otro como si fuera mayor que vos, pensando no en el bien en sí mismo, sino en el bien de los otros primero. Eso es madurez. El tener en cuenta a los demás primero. Vamos todos por este camino, todos vamos a mejorar, todos nos vamos a salvar, todos vamos aquí, vamos a escalar, vamos a superarnos. Eso es madurez. ¿Ok? Voy por qué número. La sexta. La persona madura es resistente, lo que le permite amortiguar el impacto de las cosas negativas que tenemos en el día a día. Nos van a suceder cosas negativas en nuestra vida día a día. Jesús nos los dijo, ¿no ve? En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos prometió alegría total, felicidad plena, 24 horas al día, 365 días al año. No nos prometió Cristo eso. Dijo, van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso significa, ¿no verdad? De que yo voy a tener problemas en la vida. Alguien me va a decir no, alguien me va a cuestionar mi trabajo, ¿verdad? Pero yo debo tener la madurez suficiente para aprovechar el potencial de las experiencias negativas para fortalecerme, no para victimizarme. La persona inmadura se victimiza. ¿Ok? La persona inmadura endurece su corazón. Y comienza a dañar a otros. Hay esa resistencia del ser humano al impacto de las cosas negativas y aprovechar esas cosas negativas para tu bien. Y eso se hace con fe. Eso se hace con fe. Vamos a la séptima. La persona madura sabe manejarse en la vida de manera autónoma, de acuerdo con sus capacidades. Pero también es hábil para pedir ayuda porque conoce sus debilidades y no se avergüenza de ellas, las reconoce y sabe dónde están las virtudes de los otros. Por eso yo sin ningún orgullo ni ninguna vergüenza puedo pedir ayuda a los otros porque la humildad me lleva a eso. Pide ayuda sin hacerse víctima. Pide ayuda para hacer equipo. Eso es muy importante en los matrimonios. ¿Sabe? Muchas veces no entendemos, como una vez la escuché a Jan, la esposa de Craig, le preguntaron cómo definiría usted el matrimonio. En una televisión aquí en Bolivia, estábamos en la televisión, estaban haciendo una entrevista a Craig y a Jan, y le preguntaron esa pregunta directa a ella, Jan, ¿cómo usted definiría el matrimonio? Y ella dijo, sin dudarlo, el matrimonio es un equipo. Craig y yo somos un equipo. Y así debe ser el matrimonio. Las cosas que yo hago y no las puedo hacer Craig, yo las suplo. Las cosas que yo no las puedo hacer, Craig las suple. Entonces, Craig y yo digo, somos un equipo. Entonces, hay matrimonios que entran en competencia uno con otro. Es quién es mejor que el otro, quién se sobrepone por el otro. Es como jugar a la pulseta, ¿no? ¿Quién vence esta pulseta? Y hay otras personas que les gusta en su inmadurez posesionarse como víctima. La persona madura es capaz de establecer puentes sanos de colaboración y de interdependencia uno con otro. La octava, la persona madura no hace chantaje emocional. La forma de comunicarse a la hora de expresar sus necesidades y exigir responsabilidades a otro está marcado por la asertividad, por la forma correcta.
Es capaz de hacerse respetar sin perder los estribos y sin manipular a otros. La novena, sabe disfrutar y se esfuerza por hacerlo. Es bueno disfrutar de la vida. Hay que reservar tiempo para disfrutar, para mis placeres, para placeres correctos, gozar correctamente, ¿verdad? Para divertirme correctamente. Y la décima, una persona madura cumple adecuadamente con sus responsabilidades y sus obligaciones. No pone en serio riesgo las cosas importantes de su vida, a no ser que sea por poderosas razones. Es una persona de confianza, una persona formal, una persona que su sí es sí, que su no es no. ¿Saben? Nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra casa, especialmente si tenemos hijos. Porque cuando los padres no son responsables con sus obligaciones, le está enseñando a sus hijos a ser irresponsables. Y después queremos pedirle cuenta a nuestros hijos, ¿no? Queremos pedirle cuenta de por qué será que no hace. ¿Por qué será que mi hijo no es así? Es el modelo. Lo que está fallando no es el hijo, es el modelo. Y mira este otro versículo para ir cerrando esta noche. Hebreos, te lo voy a poner aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. En la Biblia Reina Valera dice advertencia contra la apostasía. Eso dice. La apostasía es negar algo que en lo que vos crees. En esta traducción, nueva traducción viviente, dice un llamado al crecimiento espiritual. Está hablando de un tema muy complicado, ¿sí? Había una discusión en ese tiempo, en ese momento. Y después de explicar las cosas, el autor de Hebreo dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. El no saber escuchar para aprender, el no vaciar su taza para aprender algo mejor, es parte de ser inmaduro. Y dice el versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En la Reina Valera dice, ya deberían ser maestros ustedes. Y aquí continúa y dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. La fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe? Ahora, en este tema en lo que se está cumpliendo algo que dice la palabra, que va a llegar un tiempo en que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Está ocurriendo eso. Ocurre en la familia, ocurre ahora con todo este tema de la identidad de género y ese tipo de cosas. Y la gente no está diciendo la verdad de Dios. No se anima por quedar bien con los otros, para que no lo llamen, qué sé yo, homofóbico, ese tipo de cosas. No dicen la palabra de Dios. Yo creo que cada uno debe buscar en su corazón de hacer un compromiso con Dios para alcanzar una madurez. Y aquí yo he anotado algunas cosas. Usted puede aumentarle otras. Y dice, primero debo leer la palabra. Porque si yo no leo la palabra, yo no sé quién es mi Dios. ¿Sí? La Biblia me enseña quién es Dios, quién es mi Padre. Y yo debo orar en intimidad con ese Dios. Y muchas veces no lo puedo hacer solo. Debo buscar mentores. Alguien me puede enseñar. Alguien que está más crecido que yo me puede enseñar. Y la otra cosa es que debo poner en práctica lo que aprendo. Porque si no lo pongo en práctica, ¿para qué aprendo?
Porque si yo solamente lo conozco en mi mente, entonces no lo voy a bajar a mi corazón y por eso no lo vivo. Y la palabra de Dios hay que vivir. Entonces yo debo hacerme esta pregunta. ¿Qué cosas debo corregir en mí? La segunda pregunta es, ¿a quién debo enseñar? La primera cosa empieza con tus hijos. O con tus nietos. Yo ya soy abuelo, así que tengo que enseñar a mis nietos. Y la otra, ¿a quién debo capacitar a distinguir entre el bien del mal? Si tenés familia, todo empieza por casa. Todo empieza por tu familia. Entonces yo quisiera que oremos para que el Espíritu Santo nos convenza en esta palabra. Entonces inclina tu rostro ahí, comienza a meditar en lo que hablamos y en el momento de la oración que vamos a hacer en grupos pequeños, si puedes bajarlo el archivo que colocó Elías ahí y de repente lo puedes usar en el grupo, estaría muy bien. Pero si no te da tiempo porque son 10, esa puedes examinarlo vos. De repente solamente piensa cómo hablas, cómo piensas, cómo juzgas. 3 cosas. Cómo hablas, cómo piensas, cómo juzgas. ¿Estás hablando, pensando y jugando como niño? ¿O has dejado las cosas de niño para comportarte y actuar y pensar como un adulto? Padre Dios, tu palabra nos dice, Señor, que tus mandamientos lo pongamos por obra. Y para ponerlo por obra, Señor, debemos colocarlo en lo profundo de nuestro corazón. Dice tu palabra, Señor, en Deuteronomio 6, cuida de poner por obra, oh Israel, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Señor, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en primer lugar, Señor, no tengamos otros dioses. El Dios del qué dirán de mí las otras personas, el Dios de cómo me mirarán, el Dios del trabajo, el Dios del dinero, el Dios del placer. Señor, que no tengamos otros dioses delante de nosotros, sino que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y que tu palabra, Señor, esté en nuestro corazón y que actuemos en tu palabra y que la repitamos a nuestros hijos y que hablemos de tu palabra estando en nuestra casa, estando en el camino, al acostarnos o cuando nos levantemos. Señor, que la llevemos con nosotros todo el tiempo y que se las digamos y las enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a alcanzar esa madurez, una madurez en la fe, en tímidos, para poder transmitirla a nuestras generaciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.